mantengo mi familia. Nada más quiero aclarar eso, ¿verdad? Porque de repente no falta quien diga, oh, mira, el pastor de una manera u otra quiere sacar el billete. Amén. Y tenemos que vender porque si no nos sueltan, pues. Si decimos, hermanos, vamos a ofrendar, todos. Vamos a comprar raspados, todos sacan. ¿Quién sabe por qué será así con nosotros los mexicanos? Si me das, no importa que no me lo vaya a comer, nomás con que me des algo a cambio de lo que te puedo dar. I don't know, dijo el gabacho, ¿verdad? Amén, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme ahí, por favor, en segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, y del versículo 1 en adelante. Vamos a continuar, hermanos, acerca de el conocimiento. Mira, hermana, de nada sirve venir a la iglesia si no conocemos, si no entendemos la palabra de Dios. Y disculpe que sea tan insistente con eso, pero de eso se trata ser cristiano. No se trata ser cristiano para ser religioso. De hecho, la palabra cristiano está hablando de cristos pequeños. Amén. Y como cristianos tenemos que tener conocimiento. Ni modo que digamos que nuestro Señor Jesucristo no tuviera el conocimiento si Él es Dios. Amén. De nada sirve ser gente que llega a una iglesia, hermanos, si somos seguidores de hombres. Nosotros no seguimos hombres, seguimos la palabra de Dios. Amén. Amén. Y usted está en todo su derecho. Si hay una predicación donde usted dijo, ¿sabes que el pastor dijo algo fuera de lugar o algo fuera del contexto? Hable conmigo, yo no tengo ningún problema en hablar y poder aclarar a lo mejor algo que se dijo fuera de lugar. Amén. Y también le invito a que cuando usted escuche una predicación, tome notas, apunte ahí, revise en su casa, fíjese si usted está en una iglesia donde se predica la palabra de Dios o no es una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Así que si tienen sus Biblias, hermanos, ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La Biblia nos ha hablado, hermanos, sobre falsos maestros. Amén. Falsos maestros. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted se ha dado cuenta cuando alguien está predicando algo fuera de lugar? Es muy común, hermano, en la gente que es perezosa para estudiar la palabra de Dios, que se agarran como de películas, de historias que escuchan en el celular. Es que yo miren una película y hace años atrás cuando salió la película esa del Código Da Vinci, la gente estaba diciendo, no, pero es que yo supe que Jesús había tenido una hija y que esto y que el otro y hermanos, gente siendo engañada por falta de conocimiento, gente siendo arrastrada por falta de conocimiento. Entonces, si no profundizamos nuestra fe, hermanos, si no fortalecemos nuestra fe, van a llegar falsos maestros que nos van a arrastrar. Imagínense usted, hermano, en San Diego una secta, no sé, creo 15, 20 años atrás, si no es que más, donde ese líder incitó a sus seguidores a envenenarse porque venía un cometa y sí vino atrás de él. En Texas pasó algo similar. Una persona ahí que se hacía llamar Cristo, llegaron la policía a sacar a esos niños de ahí y hubo una balacera por varios días y terminaron suicidándose. Y en muchas partes, hermano, en lugares de todas partes del mundo, gente por falta de conocimiento ha llegado a quitarse la vida siguiendo a un hombre. En Puerto Rico hace que 10 años había uno que se levantó que decía que era Jesús en carne. Y después que era la bestia, el mismo hombre, imagínense. Dije, pues ¿de cuál fumó este? ¿Dónde la compró? Porque primero que era Dios y después que era la bestia. Y después terminó muriéndose de cáncer. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Amén. Tenemos una clase los lunes acerca de, pues, estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y estaba haciendo la pregunta a los hermanos, ¿no? Y
Y hermano, es importante aprender y conocer la palabra de Dios. Hay falsos maestros, hay gente, hermano, que van a predicar para el provecho de ellos, como nunca, hermano, se han levantado iglesias donde se predican solamente para sacar dinero. Gente llega y todos tuvieron un sueño, no, el Señor me reveló, y el Señor me reveló, y el Señor me reveló. Pues ¿qué te reveló? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Dijo el pastor que vino una vez, a lo mejor se comió unos tacos echados a perder y tuvo un mal sueño y dice que Dios se lo reveló. Mira, hermano, vaya allí, por favor, acompáñenme. Ahorita vamos a llegar ahí otra vez a segunda carta de Pedro, pero acompáñenme a primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 1. Y vea conmigo el versículo 17 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Cuando usted diga amén. Está hablando el apóstol Pablo a los Corintios y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, yo no vengo a predicar mi opinión o cosas que a mí se me ocurrieron. Venimos a predicar la muerte de Cristo. Venimos a predicar el evangelio de Cristo. Y es interesante, siempre me llamó a mí la atención esto. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Hay iglesias donde dicen que si tú no te bautizas no eres salvo, que tienes que bautizarte para ser salvo. Entonces digo yo, aquí Pablo estaba fuera de contexto o traía una doctrina diferente o qué. ¿Ha escuchado usted eso acerca de que si tú no te bautizas no eres salvo? ¿Sí estoy con gente o no estoy con gente? Amén. Amén, ok. Contéstame, no tenga miedo. Entonces, si yo no tengo ese conocimiento y no se bautizó, ¿qué va a pasar? Ahora, si usted recibe a Cristo como Salvador, la Biblia enseña que usted se tiene que bautizar. Es parte es un, vamos a decir que es como un símbolo. Cuando tú te casas, te dan un anillo. Y no necesariamente si yo me quito este anillo dejo de estar casado, ¿verdad? Si yo me lo quito ya no estoy casado. Mira, no quiero salir, algo le echó a otra mujer para que no salga. Pero bueno, pero el anillo dice que estoy casado. Amén. Cualquier gente puede ver, ese hombre está casado. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, dice, y nos bautizamos, morimos al pecado y resucitamos a vida nueva. Ese es el simbolismo que hay, como el simbolismo de un anillo que refleja y enseña que somos casados. Eso es lo que es el bautismo. Amén. Entonces, cuando conocemos y entendemos, no es difícil ser arrastrados por doctrinas que nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Dice más adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se acuerda cuando vino el COVID? ¿Verdad? Todo el mundo andaba enloquecido, un microbio los traía locos a todo el mundo. Ya nadie quería salir y hasta, yo no sé por qué se pelearon por papel del baño, ¿alguien sabe? Se acabó el papel del baño, no se peleaban por carne o no, por papel del baño, yo no supe, imagínense lo loco que se puso la gente. Del Señor, hermano, hermano, es que a veces nos creemos tan sabios nosotros, todos esos científicos no sabían qué hacer. En todo el conocimiento que ellos tenían y sabiduría humana, no sabían qué hacer. Y mire, aquí estamos usted y yo todavía. Las iglesias se vaciaron. Eso sí, el COVID es cristiano porque no llegan a la iglesia porque se contaminaban. Pero allá andaban en el sobre ruedas, a todo lo que daba. La gente se enloquece, hermano, a no conocer y entender. Todo eso es parte de lo que el Señor ya nos dijo que iba a pasar, que iba a venir. Las guerras del Medio Oriente es parte de. Miren, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amén. Si eres Cristo, ¿verdad? Si eres tú el Cristo, dinos, decían los fariseos. Cuando Pablo llegó a predicar allá a Grecia, les dijo, voy a hablarles del Dios no conocido, ese es el que vengo a predicar, y les empezó a decir, Pablo, pues como que murió y resucitó. Ahí después vemos qué pasa, pero no, nosotros traemos otra cosa más grande, más así.
como filosofía, Platón, eso no nos gusta. Conocimiento humano. Fíjense, y es curioso que la gente crea más en Platón y en ese tipo de hombres, que no hay tanta evidencia de ellos como la hay de Cristo. Ellos son, no sé, 400, 600 años antes de Cristo, y los incrédulos que tienen menos información de ellos, creen más de ellos que con toda la información que existe de Cristo. Porque el conocimiento y la sabiduría de ellos no los lleva a entender, hermano, a comprender la palabra de Dios. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero dice la palabra de Dios que están ciegos. Dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, con todo su conocimiento y sabiduría, ellos dicen: ¿a mí tú qué me vas a enseñar? No, yo no te puedo enseñar nada, pero Cristo sí. Mire, vaya conmigo, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, predicar el evangelio. Nada más, lo único que yo quería era predicar el evangelio. Yo no quería saber cómo estaban o qué estaban haciendo. Mi propósito fue ir a predicar el evangelio, y no con sabiduría mía, no, con lo que yo aprendí directamente de Cristo. Amén. Y mi palabra, dice, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire ahí la palabra Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, es una E mayúscula, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué no podemos nosotros basar nuestra fe en sabiduría del hombre? Bueno, porque la sabiduría del hombre cambia constantemente. Lo que antes era que tenían los hombres, hoy no lo tienen. Van cambiando, hermano. Cristo no cambia, Dios no cambia. Lo que era en el principio de allá con Adán y Eva es lo mismo el día de hoy. Lo que no le agradaba ya no le agrada hoy. Es lo mismo. Dios no cambia. Es inmutable, dice, enseña la palabra de Dios. No hay alguna sombra de duda en Él. Él es siempre. Lo que no le agrada, lo que no le agradó en la época de los romanos, no le agrada el día de hoy. Pero el ser humano constante, miren las modas, ¿verdad? Yo me acuerdo que había una moda antes de traer el pelo largo, aretes, ahorita son tatuajes, después las orejas abiertas. La moda, el hombre va cambiando, nunca está contento el hombre. El hombre natural, hermano, nunca está contento, siempre busca algo y puede estar contento por 2 o 3 semanas, pero después como que hay que buscar otra cosa porque esto ya no me llena. Alguien piensa, es que si yo tuviera un carro fuera feliz, y llega a tener carro y no es feliz. No era el carro. Necesitamos, hermano, de Dios, necesitamos de Cristo. Amén. El problema, lo he dicho y repito, no es económico ni geográfico. El problema que tú y yo tenemos, hermano, y siempre vamos a tener, es espiritual. Porque la Biblia dice que con Cristo estamos completos. Eso quiere decir que no me hace falta nada. Usted ve su refrigerador, está completo. No, está todo en la casa, no hay nada que comprar. Pero cuando le falta algo, usted va y lo compra. Amén. En Cristo estamos completos. Si usted le llega o siente que le falta algo, es porque probablemente usted no está caminando con Dios como debería de caminar. Por eso es que usted se siente vacío, por eso es que usted se siente sin ganas de vivir su vida cristiana. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted leyó su Biblia esta semana? Entonces no me pregunte por qué usted no quería venir hoy.
Ándale, vámonos, protege. Ay, ¿por qué no empieza tan temprano? ¿Por qué no empieza el pastor como a las 2 de la tarde, algo así? A mí se me dice que tiene cámara en mi casa. De mí no va a estar hablando. Amén. No fijo en sabiduría de palabras de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cambia. Para que vuestra fe no esté fundada, dice, en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que enseñamos no es de hombres precederos que mueren, ni sabiduría. Lo que yo les vengo a aplicar no es sabiduría mía, es sabiduría de Dios. Yo no les vengo a hablar de los filósofos, yo no les vengo a hablar de los genios, no, yo les vengo a hablar de la verdad que es Cristo Jesús. Y a eso venimos a la iglesia, hermanos, venimos a escuchar a Cristo Jesús. Si usted llega a una iglesia donde empieza el predicador a hablar de Él, sálgase. ¿Qué está haciendo ahí? No venimos a alabar hombres, no venimos a escuchar opiniones de hombres, venimos a escuchar la verdad de Dios, hermano. Y míreme, la Biblia no es una opinión de Dios, es la verdad de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, no son opiniones. Amén. Él dice, mira, tienes que hacer esto, y no te estoy dando una opinión, es que tienes que hacerlo. Si no lo haces, hay consecuencias. Mire, si usted se muere, si usted no es sabio y usted muere sin Cristo, la consecuencia de eso es que usted, el día que muere, va a despertar como el hombre rico, ahí en el infierno, en el Hades. Dice que alzó sus ojos estando en tormento y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Con todo su dinero, hermano, él tenía unos fiestones, dice la Biblia. Hacía banquetes cada día con esplendidez, era muy espléndido. Pero ahí en el infierno su dinero no le sirvió para nada. Y miren, no se fue al infierno por ser rico. Se fue al infierno porque rechazó. No es que no conociera, él había rechazado el evangelio de Cristo. Él había rechazado la salvación por medio de Cristo. Amén. ¿Cómo sabes eso, pastor? Bueno, la misma Biblia dice que él le dice a Abraham, el padre Abraham, manda a casa de mi padre a testificar porque tengo 5 hermanos, dice, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Ya sabías, papá? Pero le gusta al hombre escuchar sabiduría de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre natural con el hombre natural, pues se entiende bien. Se entiende bien. Tú no buscas a veces un consejo de Dios, tú quieres un consejo de alguien que practique lo mismo que tú practicas para que te diga, no, estás bien, no pasa nada. No pasa nada. No, compadre, mira, mi mujer no agarra la onda, ¿verdad? Dice uno, no agarra la onda. Y el compadre que ya se ha divorciado 3, 4 veces. No te preocupes, compadre. Hay muchas. Y ese consejo como, sí, ¿verdad? Porque estoy batallando. Pero ¿qué dice Dios? No, trátala como el vaso más frágil, cuídala. Tú eres, el Señor dice que amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Espérate, ¿cómo que? Hasta la muerte, sí, hasta la muerte, papá. Pero son consejos que a veces no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque en nuestra carnalidad buscamos algo que nos apegue a la carne. Pero en lo espiritual vamos a buscar algo que sea correcto conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Pero eso es sabiduría de Dios. Lo que apega a la carne es sabiduría de hombre. Y dice Pablo aquí, sin embargo, hablamos sabiduría no entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría ¿de qué, hermanos? De Dios. Sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el evangelio de Dios. Dice ahí versículo, en el 7, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, ¿qué nos ha revelado Dios? Mira, si no fuera por la palabra de Dios, tú y yo no supiéramos que un día Emmanuel, que es Dios con nosotros, vino a esta tierra, nació de una virgen, caminó entre nosotros, cumplió la ley y murió por ti y por mí y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Amén. No supiéramos, si no fuera por el conocimiento de Dios que nos reveló, hermano. Pero hay gente que dice que eso es fantasía. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio niega, hermano. Mira, algo bien interesante que me llama mucho la atención, si tú lees cuando Nicodemo llega con Jesús, llega de noche y le toca la puerta y Nicodemo dice esto: sabemos, no dijo yo sé, dijo sabemos que vienes de Dios, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces. Eso me dice, hermano, que con premeditación ellos tomaron la decisión de rechazar a Jesús, crucificarlo, porque estaban más interesados en otras cosas. Estaban más interesados en sabiduría de hombres, estaban más interesados en sus negocios, estaban más interesados en la política de ese tiempo, estaban más interesados en el provecho que ellos querían. Ellos querían un Mesías que viniera y quitara el imperio romano para gobernar ellos, y cuando vieron que no era así, dijo, no, así no me gusta. ¿Cómo que pon la otra mejilla? ¿Cómo que llévate una extra milla la carga de qué? No, así no se vale. Hermano, siempre lo espiritual, óyelo bien, nunca va a pegar a tu carne. Si tú llegas a una iglesia donde te pegó a tu carne, algo no está bien. Porque el espíritu, dice, es contra la carne y la carne contra el espíritu, y ellos mismos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros queréis. Entonces lo espiritual, hermano, es la sabiduría de Dios. Mira, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Dice, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Amén. Amén. Sino, ¿qué dice? ¿Y sabe cómo está ahí espíritu escrito? Con E mayúscula otra vez. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Es que, hermano, mire, a veces pensamos esto, ¿no? Por eso es que me encanta a mí mucho la escritura ahí en segunda de Pedro, cuando Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. A veces las oraciones de los cristianos es, Señor, dame sabiduría, Señor, yo quiero sabiduría. Y no estoy en contra de que pidamos sabiduría. La Biblia dice, si alguno está a falta de conocimiento, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero no piense, dice, pero sin dudar. Dice, nada, porque el que dude es como la onda del mar que es arrastrada de un lado al otro. Pues quien tal haga no piense que recibirá cosa alguna. O sea, si dudas no vas a recibir nada. ¿Amén? Entonces, cuando pedimos sabiduría de Dios, automáticamente Dios dice, pero sabiduría de acuerdo a qué? ¿Qué es lo que has estudiado para ayudarte la sabiduría sobre lo que estás estudiando? ¿Sabiduría sobre Netflix? ¿Sabiduría sobre los TikTok? ¿O qué tipo de sabiduría quieres? Señor, no entiendo esto, parte del versículo, no entiendo lo que estás diciendo. Es diferente. ¿Qué tipo de sabiduría? Hablamos sabiduría, dijo Pablo, no de los hombres, hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría, hablamos de la palabra de Dios. Es de lo que hablamos. Entonces el conocimiento que tú y yo necesitamos es para poder entender y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas que si tú no conoces la palabra de Dios te van a arrastrar, óyelo bien, y nunca vas a crecer o llegar a tu potencial al cual Dios quiere que tú llegues. Hermano, Dios quiere y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice que Él va a cumplir en cada uno el propósito que tiene. Y va a durar como pasó con Israel, ¿verdad? 10 días tenían, hermano, 10 días de Egipto a la tierra prometida. Era lo que iban a tardar, 10, 11 días. Tardaron 40 años. Pero llegaron, ¿verdad? Amén. O usted camina con Dios y tarda 10 días en aprender lo que Él quiere,
O usted hágale como quiera, pero al final del día, hermano, sean 10 días o sean 40 años, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en su vida. Lo va a llevar para acá, para allá, le va a dar su arrastradita, de repente va a agarrar el rollo, no, para arriba y para abajo, y bueno, camine con Dios. Amén. ¿Cuál es el problema? Deje de alimentar su carne para que pueda usted vivir una vida, ¿cómo le puedo decir? Gozándose en las cosas de Dios. Es cansado, sí, es que todos nos cansamos, todos trabajamos. Pero dice el Señor, ¿verdad? Con todo tu cuerpo, digo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Con todas tus fuerzas. Es que con todas tus fuerzas. Amén. Que proviene de Dios para que seamos lo que Dios nos hace. 13. 1 Corintios 2:13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo que el Espíritu Santo tiene al espíritu del hombre, porque ahí si ve usted es una E minúscula. Amén. El Espíritu Santo nos enseña a usted y a mí. ¿Qué nos va a enseñar? Pues su palabra. Pero ¿cómo me va a enseñar el Espíritu Santo si yo no toco su palabra? ¿Cómo me va a enseñar el Espíritu Santo si yo no estudio su palabra? ¿Cómo me va a nutrir el Espíritu Santo si yo no llego a la iglesia? ¿Cómo? Hay gente que sale y dice, es que a mí Dios me dijo. A mí Dios me dijo que yo no tenía que ir a ninguna iglesia. Es que a mí Dios me dijo que no tiene nada de malo que yo me haga esto. Hermano, ¿cómo que Dios te dijo? ¿Cómo te lo dijo? Bueno, si dice Dios que no vayas a la iglesia, pues Dios está contradiciendo. Porque dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo está? Ahora, la Biblia dice que ya todo está escrito aquí, ya tenemos todo en la palabra de Dios. Ya no hay revelación, ya no hay profetas, ya no hay gente que diga, se me apareció ahí en la tortilla, en el comal, ya todo eso se acabó. Pero gente todavía cree eso. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, el que les va a revelar, el que les va a enseñar, el que les va a decir, oye, ¿eso no es cierto? Eso, la Biblia no dice eso, no dice, ay, el pastor no dijo eso, no, la Biblia no dice eso. La otra vez estábamos viendo una película, ¿no? Creo que era la de Noé. Y nosotros, ¿de dónde sacaron esta película de Noé? ¿De dónde la sacaron? Porque tú la miras y conociendo la escritura dices tú, pues nada de esto está allí. ¿De cuál compró? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Pero hay gente al no conocer dice, oh mira, pasó esto y luego el otro y luego aquello y creen todo eso, todas esas mentiras, todo por falsos profetas. Hermano, no es casualidad que todo ese tipo de cosas llegue a los hombres naturales, al hombre natural, al inconverso, al que no conoce a Dios, porque eso todavía, hermano, pone más duro su corazón a creer la verdadera palabra de Dios. Porque es más fácil, hermano, creer una fantasía que creer la verdad. Tú repite una mentira y se va a hacer verdad, la van a creer, aunque sea una mentira. Pero la verdad, no toda la gente acepta la verdad. Maridos, empiecen a decirle la verdad a sus esposas a ver si aguantan. A las dos verdades que les digas empiezan, pero tú, ¿verdad? Rapidito. Porque no estamos, la verdad no nos gusta. La verdad incomoda. Pero cuando estamos en el Espíritu, la verdad decimos, hey, dice la Biblia, tú corrige al sabio, ¿y qué? Será más sabio. Pero tú reprende al necio y te echaste un enemigo para siempre. ¿Por qué? Porque en su carnalidad, en no estar el Espíritu Santo en él, no sabe cómo reaccionar. Y Pablo dice, mira, no predicamos sabiduría de hombres, sino sabiduría de Dios, y no les gustaba. Miren lo que le pasó a Esteban cuando empezó a predicar la verdad. Dice que empezaron a crujir sus dientes y se enojaron tanto que empezaron a apedrearlo, porque les dijo nada más la verdad. Pero el hombre, mire, versículo 14 dice, pero el hombre
natural, o sea, el inconverso, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu, ok, del Espíritu Santo. No las percibe, son locura. Güey, ¿por qué tienen que ir el domingo allá a la iglesia? Porque quédate aquí, hombre. No las percibe. Hazte una carnita asada, hombre, ¿para qué te vas a la iglesia? Para el hombre hay que ir al fútbol. No, es que ahora no estamos en contra del deporte, del pastor. No. Bueno, si usted es bueno para jugar fútbol, juegue fútbol, no hay problema. Pero que eso no le quite a usted, óigalo bien, que eso no le quite a usted el rechazar a Dios después por el fútbol. Que diga, no, es que es más importante el fútbol que Dios. O es que es más importante cierto deporte que Dios. Y hermano, y miren, no es casualidad, entiéndanme. Qué curioso que todos los juegos se tienen que jugar el domingo. ¿Por qué no se juegan otro día de la semana? O es que es día de trabajo, pastor, esos días no, pues tengo que trabajar. ¿Verdad? Los mejores trabajos salen en los días que tenemos que estar ocupados en la iglesia. Y haces tú como que, iglesia no hay billete, aquí sí hay billete. Entonces, pues ahí no hay billete. El pastor ha dicho que tenemos que trabajar, que el que no trabaje, que no coma. Pero la cosa es que tenías para comer, pues. Esa es la cosa, que sí tenías para comer. ¿Por qué? Porque el carnal no puede aplicar lo espiritual. ¿Hay cristianos carnales? Sí, muchos. Mire, yo levanto mi mano. Pero el hombre natural dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire, y esto es lo interesante y a veces lo triste, por nosotros no nutrirnos de la palabra de Dios, mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Amén. Bueno, un cristiano que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, la palabra de Dios debería de ser parte, oiga bien, hermano, parte de su vida. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Porque, hermano, la semana pasada estaba predicando, tenemos luchas, hermanos, en nosotros espirituales. Vamos a decirlo para que me entienda usted, luchas diabólicas. Dice que no tenemos lucha con carne o sangre, sino contra principados, contra potestades. Hermanos, demonios que están trabajando constantemente para que tú y para que yo no hagamos lo que debemos de hacer. ¿Cierto? Hermano, el enemigo juega con tu mente como no tienes una idea. La verdad, no tienes una idea. Tú piensas como que, ay, yo no sé por qué. Hermano, sí, tienes que saber por qué. Porque no vives espiritualmente. Y ahora, vivir espiritualmente no estamos hablando de perfección, porque usted y yo nunca vamos a llegar a la perfección mientras que estemos en este cuerpo. Se trata, hermano, de vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. Sí, vienen situaciones, vienen cosas, pecamos, pedimos perdón y seguimos adelante, porque es parte de lo que el cristiano vive. Dice que el cristiano no, óigalo bien, no practica el pecado. Ya lo he explicado en otras ocasiones. ¿Qué es no practicar el pecado? O sea, que nunca peca, no practica, no vive su vida buscando cómo pecar o cómo dejar de agradar a Dios. Vive su vida buscando cómo agradar a Dios. ¿Que hay tropiezos? Sí, hay tropiezos. Pero eso no quiere decir que usted se goza en el pecar. Ahora, si usted peca y como si nada pasara, asegure que usted es salvo. Porque no debería de ser así. No debería de ser así. David dijo, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, porque en este pecado que caí, la verdad que estoy muerto, mis huesos están abatidos, no sé qué hacer, estoy muerto en vida. ¿Por qué? Porque el pecado lo había afligido al grado, hermano, de que él se sentía que el Señor lo había abandonado. Pero si usted peca y anda bien contento, chifle, y para allá y para acá, entonces asegúrese, porque no es normal. Tenemos la mente de Cristo. No nos agrada lo que no es correcto. Peleamos contra eso. Capítulo 3, versículo 1. De manera
que yo, hermanos, dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora les está hablando a la iglesia, hermano. No crea que si le estuviera hablando en inconversos, pues dices tú, voy de acuerdo. Pero le está hablando a la iglesia. Le está hablando a hombres y mujeres que estaban ahí sentados en la iglesia. Lo único que hay en ustedes es carnalidad. Unos se pelean que no, que yo soy de Pablo, no, que yo soy de Apolos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Al no tener nosotros, hermanos, un conocimiento, por eso dice, mira, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Cuando recién llegué, digo, les hablé despacio y les enseñé lo básico. No les puedo enseñar más porque todavía ustedes están en lo básico, no han crecido. Es ese cristiano que ya tiene años en el evangelio y no puede dar un plan de salvación a alguien. No puede. ¿Por qué? Porque no has crecido. O sea, te limitas nada más a cuando vaya a la iglesia oigo y de ahí para allá ya no oyes nada. Las de gente todavía te las sabes completitas. Te estás enterado más de la farándula que lo de la palabra de Dios. Estás más enterado de las cosas circulares que lo de la palabra de Dios. Os di a beber leche y no viandas. Estoy en el capítulo 3, versículo 2. Porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire, si usted tiene estas características de aquí, empiece a hacer algo con su vida, hermano. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, dice, celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Hablando de hombres naturales. Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Apolo, el otro, yo soy de Pablo. ¿No sois carnales? Apolos era, dice la Biblia, que era muy elocuente para predicar. Era ese que a lo mejor hasta ponía un pizarrón y decía, wow, ese enseña bien tremendo. Y el otro era más agresivo, Pablo. Pablo era muy directo. Ay, no, ese predica muy fuerte. Ahí no gritan, no bailan, ¿no? Qué fea iglesia. No se agarran de las manos todos. Ahí no hay amor. ¿Ya? Así como les predicaba Juan el Bautista. ¡Víboras! Dijo, ¿quién les enseñó a huir se me fue. ¿Alguien que me ayude? Los teólogos. De la condenación de Dios. De la ira venidera. Gracias, hermano. ¿Quién nos enseñó? ¿Cómo piensan ustedes que van a huir? ¡Víboras! Yo nunca les he dicho víboras. Oh, hipócritas, les dijo el Señor a los fariseos. Yo tampoco les he dicho hipócritas. Así que cuando ya llegue a esos niveles, entonces todavía ni se enojen porque así predicaba Cristo. Amén. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da, ¿qué dice, hermano? Crecimiento. Entonces, volvemos otra vez allá a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Si puedes cerrar la puerta, hermano, por favor. Gracias, hermano. Dice, pero hubo también, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún, dice,
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán, dice, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermano, Dios no va a perdonar en usted y en mí nuestra mundanalidad, nuestra arrogancia, óigalo bien, y nuestra negación a aprender su palabra. Va a venir consecuencias. Miren, los ángeles se rebelaron contra el Señor allá. Hubo una revolución, dice que la tercera parte de los ángeles, y no los perdonó, dice que los arrojó a prisiones de oscuridad. Luego llega el tiempo de Noé, y dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha. ¿Y qué terminó el Señor? ¿Sabes que tengo que destruir todo? Bueno, va a llegar condenación a su vida, a mi vida, si usted y yo no caminamos con Dios, si usted y yo no aprendemos, vamos a pagar las consecuencias de. Y no es porque Él sea malo, no es porque Él sea vengativo, simplemente son consecuencias de nuestra, óigalo bien, de nuestra carnalidad. ¿Cómo puede ser posible que alguien que se dice cristiano hable mal de otra persona? ¿Cómo puede ser que alguien que dice que es cristiano ande robando? ¿Cómo puede ser que alguien que dice que es cristiano ande de borracho? ¿Cómo puede ser que alguien que dice que es cristiano ande mintiendo? ¿Cómo puede ser que alguien que dice que es cristiano pida prestado y no pague? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo? ¿Carnal? Es carnal, es una persona que no camina con Dios, es una persona que no quiere, óigalo bien, agradar a Dios. Mire, vaya conmigo, por favor. Ahí a primera carta de Tesalonicenses. No va a ser segunda de Tesalonicenses, hermano. ¿Están ahí? Amén. ¿Usted ha escuchado, hermano, acerca de la venida de Dios, ¿verdad? Del Señor Jesucristo? ¿Sí ha escuchado? ¿Ha escuchado también acerca de que se va a acabar el mundo? ¿Se acuerdan cuando se le acabó la piedra a los aztecas y ya no pudieron escribir? Y dijeron que como ya era el último, que ya se iba a acabar el mundo, en el 2000 toda la gente andaba asustadísima, más no poder. Después, bueno, antes de eso llegaron los testigos de Jehová y dijeron que para tales fechas, dieron como 3 fechas del fin del mundo, y hubo gente que hasta vendió todas sus cosas que tenía por seguir hombres, por no conocer, por no entender, por no aprender, por vivir su vida carnalmente, nomás confiando en lo que alguien les grita de un púlpito, y no lo basa en lo que la palabra de Dios dice. Sacan sus matemáticas, aunque la palabra de Dios dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben, hermano, cuándo, ni el Hijo del Hombre, digo, ni el Hijo del Hombre sabe la venida del Señor, que va a ser como ladrones, no va a avisar, nomás va a llegar y tómala. Con todo eso, aún así la gente ha creído, y todavía tienen fechas de la venida del fin del mundo, dicen ellos, del fin del mundo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, ¿qué dice, hermano? Fácilmente
En Tesalónica se habían metido unas doctrinas, hermano, muy malas, al grado de que muchos de los de Tesalónica habían dejado hasta de trabajar. ¿Conoce usted el versículo ese que dice, el que no trabaje, que no coma? Bueno, Pablo se los dice a los tesalonicenses porque había unos que decían, pues ya viene el Señor, ¿para qué trabajamos? Y Pablo dijo, no, ¿cómo que para qué trabajamos? Levántense, pónganse a hacer algo. Hermanos, hay señales de que el Señor va a venir. Él no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Él va a venir. Pero en lo que Él viene, póngase a hacer algo. Póngase a trabajar. Y si hay alguien aquí en la iglesia que no trabaja, digo, ni siquiera le den un taco. Que el que no trabaje, que no coma. Ya les tumbó el negocito que tenían. Porque, hermano, préstame 20 pesos, ya se va a acabar el mundo. No pasa nada. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Dicen, mira, no se dejen mover fácilmente. Sí, el Señor va a venir, pero no es tiempo. Hay señales, hay partos, dice como dolores de parto, pero todavía no llega el niño. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en sentido de que el día del Señor estará cerca. Ahora también lo que pasaba era esto. Pablo mandaba una carta a las iglesias. Entonces dice, miren, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Si llega una carta por ahí que dice que mira, la mandó Pablo, que ya nadie jale, que nadie trabaje, que todos estén tranquilos. No. Revisen, busquen, asegúrense que es real, no se dejen mover fácilmente. No se dejen mover fácilmente. Escudriña la palabra de Dios. Fíjate, hermano, acuérdense que para estos tiempos Pablo mandaba estas cartas, pero ya había una Biblia, estaba Moisés y los profetas. Había manera de escudriñar, había manera de checar si lo que Pablo predicaba era cierto. Así lo hacían los hermanos allá, se me fue. Los hermanos lo estábamos enseñando el lunes. Dice que estos eran más nobles. Y cuando Pablo predicaba, ellos llegaban a su casa a checar a ver si lo que Pablo había predicado era real. Oye, Pablo estaba predicando que el Señor va a venir. A ver, vamos a checar. Y lo buscaban y decían, oye, sí es cierto. Y dice que entonces muchos empezaron a creer, pero no tanto porque escucharon y creyeron, sino porque verificaban primero si verdaderamente lo que Pablo les estaba enseñando era real. Los de Berea. Dice que esos de Berea eran más nobles. Sí, ponían atención, escuchaban, pero llegaban y vamos a ver si es cierto. Vamos a checar. Dice, nadie nos engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dice, o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es meternos mucho en la escatología, hermanos, y todo esto, pero déjeme decirle, el Señor viene pronto. A ver. Asegúrese usted nada más de que usted ha recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Que si hacen el tercer templo, que si no hacen el tercer templo, que si los cristianos van a estar en la tribulación, que si no van a estar en la tribulación, que si van a ser arrebatados antes o después. Eso ya son teologías de diferentes denominaciones. Yo nomás le digo a usted, asegúrese que usted ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, porque es lo único que a usted, a mí, óigalo bien, nos va a poder dejar entrar o ser arrebatados por Cristo. Sí, a ver. No hay otra cosa. Mire, si yo creo, óigalo bien, si yo creo que me va a tocar en la tribulación, pues ya casi yo ando en puras tribulaciones, casi todo el tiempo. Así que no va a haber mucho.
que cuando no pasa esto, pasa el otro, cuando no pasa el otro, pasa aquello. Así que, pero confiamos en Dios, que Dios se encarga. Amén. Amén. Mire, en los primeros siglos, hermano, cristianos fueron arrojados ahí a los leones. Eso parecía como que, hey, ya no tarde el Señor en llegar. Cristianos que le decían, mira, nomás niégalo y te dejamos vivir. No, ¿por qué? Porque estaban firmes. Sabían en quién habían creído. Bueno, ¿qué tan firme es su fe? Mire, su fe no va a ser más firme que lo que usted conozca de Cristo. Créanmelo. Si un calorcito no lo deja llegar a la iglesia, usted no tiene nada de fe. Y luego dice ahora, ay, Señor, auméntame la fe. ¿Cuál fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Cuál? Tú enséñame a un cristiano mundano y yo te enseño a un cristiano que no conoce Biblia, que no practica Biblia. Y si conoce lo que les conviene nada más. Es que Cristo hizo el vino, pastor. ¿De cuál? ¿Del Bacardillo? ¿Cuál hizo? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino porque estaba malo en la panza, porque acuérdese que no pasaba el que vendía agua como aquí, allá sacaban agua del pozo, y Timoteo estaba malo de su panza. Entonces Pablo le da un consejo, le dice, mira, ya no tomes agua, toma vino. Ahora ¿te cree que con dolor de panza un tequilazo se lo va a quitar? Pues no, estaba hablando de vino, de jugo, le llamaban vino nuevo, que era jugo de uva. Pero la gente, no, era vino. Yo estaba ahí, casi, yo estaba ahí. Y luego dice el marihuano, pues el Señor dijo que de toda planta que dé semilla. Sí, no, es que ustedes no saben dónde iban dado con gente que sale con eso. Yo nomás le quitamos la semilla y no pasa nada, dijo el otro. Hermano, es gente que, óigalo bien, son hombres naturales y yo y en cierta manera yo tengo compasión con ellos y no digo, ay, estos herejes. No, al contrario. Dios me llama a amarlos porque, hermano, es gente que no conoce al Señor, pero ya un cristiano baquetón que hace y ese, hermano, no, dice la Biblia que con alguno que llamándose hermano fuera ladrón, habla ¿cómo dice? Adúltero, dice que ni a comer. Y no hablo, dice, de los hombres naturales, porque pues ellos así viven. Bueno, con ellos trata de convivir para ganarlos a Cristo, pero no para que tú vivas como ellos. Bueno, todo cae en la palabra de Dios, todo cae en el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, usted no va a disfrutar de su cristianismo si usted no conoce la palabra de Dios. Créamelo. Si a usted le gusta el chisme, yo sé que en esta iglesia no, pero hay iglesias donde les gusta el chisme, métase ahí a leer cómo le fue a David con Betsabé y qué fue lo que pasó. Ahí hay un buen chisme. ¿Cómo que el rey salió y que miró? ¿Y cómo que la llamó? Fíjate. Y luego, ¿qué crees que hizo el rey? Pues que lo manda a matar. Hermana, ustedes que de esas novelas, que a las mujeres muy a ver novelas románticas y eso, ahí váyase ahí a leer, se llama Cantar de los Cantares. Ahí póngase a leer ahí para que llore y se llene de amor ahí con lo que dice Cantar de los Cantares. ¿A poco existe? Sí, hermano, en su Biblia está Cantar de los Cantares. Amén. ¿Cuál es el propósito, hermano? Aprender de Dios, agarrarnos de Dios, porque de otra manera, hermano, no vamos a disfrutar el cristianismo. Ni siquiera vamos a entender. Vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, para un lado, para otro, sin conocer verdaderamente lo que la palabra de Dios enseña. Mire, déjeme decirle, el ser cristiano no es vivir con arrogancia o vivir, ¿cómo le puedo decir? Como enojado. No, hermano, Dios tiene sentido del humor. Usted no se hace cristiano para ser un legalista. No. Hay iglesias que son
juntas legalistas que si ven una guitarra, los sacan a patadas a los muchachos con una guitarra. Créanmelo. No, aquí puro violín y piano. Y tú ves sus miembros como son, legalistas amando poder. Ellos sí hacen a escondidas todo lo que quieren, pero legalistas amando poder. No queremos ser legalistas. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes son? Son participantes, son compañeros, trabajamos juntos, servimos a Dios, es todo. Nada más. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, Dios sabe cómo hacer las cosas. Pero todo bien, hermano, cuando tú y yo entendemos verdaderamente a qué nos dedicamos, y nos dedicamos a servir a Dios, a glorificar a Dios, a conocer de Dios. ¿Para qué le predico? Dios es amor. ¿Quién sabe que Dios es amor? Levante la mano. ¿Todo, verdad? ¿Para qué le digo? Usted ya sabe. No, pero también tenemos un Dios, hermano, que es justo. Y en su justicia lo va a llevar usted y me va a llevar a mí a pagar las consecuencias de situaciones que hemos tenido. Mire, Dios fue tan justo que David tenía que ser muerto, porque él tenía que haber sido, pagar el precio de haber muerto por haber matado a Urías Eteo. Y en su amor y su misericordia dijo, mira, no te voy a matar, pero hay consecuencias. 4 hijos. Amnón violó a Tamar, Absalón mató a Amnón, y luego el rey Salomón mató al que quería la esposa que era de David, la última, y consecuencias. A lo mejor usted está pagando alguna consecuencia y usted, acuérdese, a lo mejor pasó hace años. Y no es que Dios no esté con usted, es que simplemente son consecuencias. Por eso es interesante y es importante, hermano, conocer la palabra de Dios, ver dónde estamos parados con nuestras situaciones, con nuestra vida. Hermano, nos dedicamos a afectar lo eterno, usted y yo, ya sea lo eterno en el infierno o lo eterno en el cielo, pero a eso nos dedicamos. Ayer hubo un salvo, ¿sabe qué? Se afectó la eternidad. Alguien va a vivir eternamente en el cielo. Pero hubo gente que murió hoy sin Cristo, que va a vivir eternamente en el infierno. Entonces le digo esto para que se dé cuenta en qué mundo usted y yo deberíamos de entender que estamos viviendo, en un mundo espiritual. No se acaba aquí, salimos de aquí, ya se acabó. No, hermano, usted todavía sigue siendo hijo de Dios. Usted, el Espíritu Santo todavía mora en usted. Usted todavía está viviendo en lo espiritual. Usted no se da cuenta, pero dice la Biblia que el Señor a usted y a mí ya nos ve sentados en el cielo con Él. Bueno, es lo que Él dice. Imagínese usted. Ahora, asegúrese que usted ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, porque si no, déjeme decirle, usted está condenado al infierno. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda ser salvo más que en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Vamos a tener segunda parte, no se la pierdan la tarde. Amén. Vamos a orar para ir a comer raspados. El piano va a tocar, hermano, lo que el piano toca, porque usted no ora ahí en su lugar y le pide al Señor que le dé conocimiento, hermano. Aprenda, agárrese de la palabra de Dios. O quiera a lo mejor, pastor, un libro que tengas, que me prestes para... Dígame, yo le presto un libro, nomás me lo regresa, ¿verdad? Para que usted pueda aprender y agarrarse más. A lo mejor es, pastor, es que no sé cómo leer la Biblia, es que no sé cómo... Pregúntame, yo te puedo enseñar. Hermano, la Biblia no es aburrida. El problema es que somos tan carnales que lo espiritual no puede llevarse con lo carnal. Hermano, Dios quiere que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad, su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, lo único que el Señor dijo, escrito está,
escrito está, escrito está. Se defendió con la pura palabra, se defendió con la Biblia. Por eso te digo que el problema es espiritual. El problema que tú y yo tenemos es espiritual. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia para defendernos con ella. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste tú si era agradable delante de Dios lo que estás haciendo? ¿Cuándo te preguntaste tú si era agradable delante de Dios la vida que llevas, el trabajo que tienes, la relación que tienes, las amistades que tienes? Y no es que seamos legalistas, hermanos. Es que si tú te juntas con gente que no ama a Dios, ¿cómo vas a crecer? Si tú te juntas con gente que no ama a Dios, ¿cómo vas a querer tú vivir una vida agradable delante de Dios? Es tiempo que cristianos dejen de tener amistades, hermano, que no te ayudan a crecer espiritualmente. Y no es culpa de ellos. Es que estamos tan agarrados a la carne que disfrutamos los chistes, disfrutamos las palabras, disfrutamos el convivio del mundo. Pero también los cristianos pueden tener buenos convivios. Oh, hermano, ojalá que tomes una decisión el día de hoy de caminar más con Cristo, de dejar lo que no te deja avanzar. A lo mejor te da temor, a lo mejor dices tú, ¿a quién más le voy a hablar? Oh, hermano, Dios siempre va a suplir cada una de nuestras necesidades. Dios siempre, siempre va a estar ahí. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás aquí en esta tarde y llegaste a la iglesia y no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, déjame decirte, el día de hoy es el día de salvación. Pastor, yo no estoy 100% seguro, 100% segura que si yo muriera el día de hoy iría al cielo. Ora por mí. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Ora por mí, pastor. ¿Hay alguien así? Oramos. Mi Señor y mi Dios, Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender la importancia, Señor, de no ser movidos fácilmente de tu palabra, Señor. De que crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Que entendamos que las bendiciones que tú tienes para tus hijos, Señor, son espirituales, dice tu palabra. No son carnales, son espirituales. Que es una bendición, Señor, cuando tú bendices económicamente o salud, trabajo, Señor. Y estamos agradecidos con eso, Señor. Pero las bendiciones que tú tienes para tus hijos, dice tu palabra, que son espirituales, Padre. Que entendamos que la vida del cristiano debe ser espiritual. Gracias, Señor, te damos. Bendice a mis hermanos, dales una buena tarde, Señor, permítenos pasar un buen tiempo y gracias porque siempre es bueno y fiel para con nosotros, Señor. Te amamos, te damos las gracias, Padre bendito, y te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.